Esa es la Sierra Norte de Tlaxcala. De ella descienden los ríos Zaguapan, El Espejo, Totoltepec y El Potrero. Hace más de 1600 años, cuando migrantes otomíes llegaron a estas tierras, fundaron un señorío que llamaron Atlangatepec, que en náhuatl significa el cerro del que caen las aguas. Y esta que está a mis espaldas es la laguna de Atlangatepec, que se forma gracias a esa agua que baja desde la Sierra Norte. Cuando los españoles llegaron a este señorío, era independiente del México Tenochtitlan, pero mantenían buenas relaciones. Actualmente, los historiadores creen que fue un pueblo fronterizo, porque en sus inmediaciones se realizaban los combates entre la Triple Alianza del Valle de México y los señoríos de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. Atlangatepec es importante en la historia de nuestro país, no solo porque fue un lugar de combate, sino que fue el refugio de uno de los tlatoanis más importantes de nuestra historia, Netzahualcóyotl. Según las crónicas de Zozomoc, el tlatoani de Azcapotzalco sitió la ciudad de Texcoco por 30 días y amenazó de muerte a la familia real texcocana. Iztlizóchitl, tlatoani de Texcoco, abandonó su reino. Los tecpanecas los seguían de cerca. Iztlizóchitl sabía que no podían permanecer ocultos por mucho tiempo. Decidió salir de la cueva en la que estaban ocultos y enfrentó a los tecpanecas para ganar tiempo y permitir que su hijo, Netzahualcóyotl, pudiera ocultarse en el bosque. Fue así como Netzahualcóyotl vio morir a su padre con apenas 16 años. Durante 2 años, Netzahualcóyotl vivió oculto entre señoríos tlaxcaltecas. Atlangatepec fue una de las tantas ciudades que le brindó un techo en el exilio y que sin duda dejó huella en su gusto por la naturaleza, que replicaría más tarde en el Valle de México. Cuando Hernán Cortés llegó a América, se enteró de la situación política y económica de estas tierras e inició su camino hacia México Tenochtitlan, siguiendo la ruta de los ríos. En tierras tlaxcaltecas, caminó por la ribera del río Apulco, que lo condujo hasta aquí, a Atlangatepec, donde pasó la noche. Por su ubicación geográfica, este señorío fue un punto importante en la ruta comercial entre México Tenochtitlan y Veracruz. Fue tan importante este sitio que en 1574 los franciscanos construyeron aquí el convento de San Juan Bautista. Así, poco a poco se instalaron otras empresas productivas. Una de las más importantes es esta hacienda de Atlanga. Las haciendas como construcciones pasaron por 3 etapas que se diferencian entre sí por su modo de producción. La primera etapa fue la época de las encomiendas y abarcó de 1530 a 1630. Esta fue la primera forma de organización productiva en el México virreinal. La corona española concedía a un peninsular la merced real o encomienda, en la que se comprometían a adoctrinar a los indígenas y a producir para pagar el tributo a la corona. Durante la segunda etapa de las haciendas, que fue de 1630 a 1730, muchas tierras comunitarias pasaron a ser privadas por medio de las composiciones de tierras. En este tipo de empresas, los hacendados estaban obligados a pagar un salario a la mano de obra, generalmente indígena, pero también les ofrecían productos y créditos que los trabajadores no podían pagar. De esta forma, los propietarios se garantizaban una fuerza de trabajo permanente.
A estos trabajadores endeudados se les conoció como gañanes. Fue tan exitosa la figura de los gañanes que con el tiempo la gañanía se utilizó para referirse a toda la fuerza de trabajo permanente en una hacienda. A los trabajadores endeudados se les conoció con el tiempo como calpaneros. La hacienda de Atlanga surgió dentro de la tercera etapa, entre 1730 y 1821, cuando surgieron las grandes haciendas virreinales. Fue una hacienda de enormes dimensiones que estuvo dedicada a la producción del pulque. La laguna de Atlangatepec estaba dentro del territorio. Al este limitaba con Zacapexco, que hoy en día está bajo las aguas de esta presa. El mapa de este lugar incluye un plano de la hacienda con un casco magnífico. La construcción estaba rodeada con murallas altas y gruesos contrafuertes. Construcciones de carácter militar que con el tiempo fueron características de las haciendas virreinales. La distribución de la hacienda dejaba ver las marcadas diferencias sociales en la sociedad virreinal. El despacho, un lujoso cuarto lejos del casco, era donde el hacendado o el capataz pagaba la raya, es decir, la jornada a los trabajadores. Los acabados de las ventanas y las vigas adornadas con tiras de tela estampada son un ejemplo de la opulencia con que vivían las familias de los hacendados. Aquí se sentaba el administrador. Este escritorio se sostiene sobre un par de manos, como si fuera una alegoría de que todas las haciendas se sostienen con las manos de sus trabajadores, y este era su límite, una ventana en el mostrador. Para finales del siglo XVIII, la división entre los trabajadores de las haciendas se hizo más compleja y surgieron tres figuras: los tlalquehuales, los calpaneros y los gañanes. Los tlalquehuales eran la mano de obra temporal que era contratada cuando no había suficientes trabajadores en el campo o en la casa. Los calpaneros eran los que habían generado alguna deuda con la casa, o sea, con la tienda de raya, y tenían que vivir en la hacienda hasta que liquidaran el monto de la deuda. Los gañanes eran los que vivían en forma permanente en la hacienda. Por lo general, eran la servidumbre de la casa, que nacía y moría en la propia hacienda. El salario que recibía un gañán era medio real de plata semanal y una ración de maíz. A esta moneda los tlaxcaltecas le llamaron chiltomín, que en náhuatl quiere decir dinerito. Un tlaquehual ganaba más dinero, pero no podía acceder al pugal o piojal, que era una pequeña porción de tierra que los hacendados les prestaban a los gañanes para que sembraran o criaran su ganado para su propio consumo. Después de cobrar en el despacho, los trabajadores iban a la tienda de raya a surtirse. Aquí se les proporcionaba su ración de maíz y su línea de crédito. Los trabajadores vivían en estos cuartos que se llamaban calpanerías, pero no toda la vida se hacía al interior de estos cuartos, no. Se cocinaba al aire libre. Y el patio comunitario servía para que se criaran las aves y otros animales. Los cuartos de las calpanerías eran austeros y pequeños, y en ellos vivían familias completas, y estos solamente se utilizaban para dormir y guardar las pocas pertenencias que los peones tenían. La religión católica jugó un papel fundamental en el día a día de la vida virreinal. No hay hacienda que se respete que no tenga una capilla como esta. Aquí en Atlanga, la calpanería fue construida frente a la capilla. Rodeándola,
Parecía que la iglesia, Dios, vigilaba a los peones para que se portaran bien y no huyeran. Algunas mañanas, las campanas de esta capilla levantaban a los peones para recibir la misa antes de irse a trabajar o para asistir a la misa de gallo. Las leyes virreinales fueron muy claras para que los hacendados no retuvieran a sus trabajadores. Pero las estrategias de pago, de crédito, de dotación de tierras fueron creadas por los hacendados para retenerlos. Este proceso fue tan exitoso que para 1900 el 80% de los mexicanos vivía en comunidades rurales que no alcanzaban los 10,000 habitantes. No es de extrañar entonces que en comunidades tan pequeñas los peones sintieran que no había más patria que su hacienda. El gobierno de Porfirio Díaz mantuvo el sistema de peonaje como método para la producción de las haciendas. Además, implementó el sistema de acasillamiento con el que se prohibía a los peones cambiar de residencia. Cuando los liberales despojaron a la iglesia de sus propiedades, las pusieron en manos de empresarios y hacendados que mantuvieron dicho sistema. Durante el gobierno de don Porfirio, la hacienda de Atlanga vivió sus mejores años, ya que la construcción del ramal ferroviario de Tlaxco a Apizaco le permitió exportar el pulque que producía a varias regiones del país, primordialmente a la Ciudad de México. Pero el giro más importante en la actividad productiva de esta hacienda se dio en 1890, cuando sus dueños, los señores Rodríguez, comenzaron a criar toros de lidia. El hierro es la identificación de toda ganadería. Este es el emblema con el que se distingue al ganado de Atlanga, la tercera ganadería más antigua de México. En el México de principios de siglo, la sociedad era esencialmente rural y su entretenimiento estaba relacionado con la charrería y a la fiesta brava. Fue tan popular este tipo de diversiones que durante el mandato de don Porfirio Díaz se expidieron 3 reglamentos para regular su práctica y el desarrollo de las corridas de toros en la Ciudad de México. En aquella época, fíjese, cuando los toreros eran héroes populares, los toros de Atlanga cobraron importancia en el mundo taurino. Nosotros ya tenemos de ser ganaderos desde 1890, tenemos 128 años ya aquí está la ganadería. O sea, apenas están en pañales. Apenas empezamos con la ganadería, pero todavía no se termina y seguimos luchando y trabajando porque ya ves que la ganadería para nosotros es una bendición de Dios porque le tenemos un cariño y un amor, porque mis padres con tantos sacrificios empezaron a ser ganaderos, pues hay que seguir con la vida, para con mis hijos, y Dios quiera que pues algún día pues vamos a perlar nosotros, ¿no? Pero pues, que sigan luchando, que son mis hijos como Emilio Rodríguez, mi hijo, que es el mayor, luego mi hijo José David y mi hija Josefina. En el plano de la planta original de la hacienda, veremos un enorme círculo. Es el tentadero que hoy sigue en pie y es el más grande del estado. Aquí se prueba la bravura del ganado al cumplir los 2 años y se eligen a las vacas más bravas para procrear nuevos toros y a los becerros más feroces. Durante la Revolución, la hacienda de Atlanga sufrió varios asaltos de las tropas revolucionarias y federales que se llevaban el ganado para alimentar a la bola. En ocasiones se llevaron objetos de valor y dinero, en otras se llevaron a las mujeres y a los niños. Al término de la Revolución y abolidas las leyes de acasillamiento, los peones abandonaron la hacienda.
el reparto agrario y la invasión de tierras redujeron el territorio de la hacienda hasta su estado actual. De ese pasado, cuando la hacienda tenía peones, solo quedan esta calpanería en ruinas. Pero a la hacienda Atlanga le sobrevive hasta el día de hoy algo más importante, su producción ganadera. Los muros de la Casa Grande guardan la memorabilia de los toros que han surgido de esta hacienda. Cada fotografía, recorte de periódico y preseas es una historia que ha marcado la hacienda de Atlanga. A finales de los 40, un becerro recién nacido bramaba al lado de su madre que había muerto al dar a luz. El hacendado ordenó el sacrificio del becerro porque supuso que no sobreviviría. Bueno, mire, empezó que la historia era muy bonita, porque siempre mi padre era muy cambiador, siempre se levantaba muy temprano y andaba viendo a todo su ganado en los potreros en la mañana muy temprano. Y resulta que iba caminando, bueno, en los potreros y vio una vaca que estaba tirada. Y pues, ¿qué tendrá la vaca, no? Y estaba un becerrito ahí bramándole para que se levantara la vaca, ¿no? Y vio a mi papá que estaba muerta la vaca. Estaba muerta, bueno, vio el becerrito, ya estaba muy flaquito, ya estaba flaquito el becerrito. Y le dice a sus caporales que andaba con él, écheselo el caballo, llévenselo, vamos a llevarnos para la hacienda. Y llegando ya a la hacienda, pues mátenlo y pélenlo para que porren una silla. Eso más, fíjese. Bueno, en esos momentos que bajaban el becerrito, les había dicho a los caporales que mataran el becerrito para pelarlo. Porque ya estaba muy flaquito, ¿no? Y le dijo mi hermana Josefina, la que ves aquí enfrente, Sí. mi hermana, le dijo, papá, no lo mates, voy a hacer el intento a ver si lo puedo criar. A finales de los 40, un becerro recién nacido bramaba al lado de su madre que había muerto al dar a luz. El hacendado ordenó el sacrificio del becerro porque supuso que no sobreviviría. Entonces, anteriormente no había mamilas. Hizo una mamila de llantas, de cámara de coche, y empezó a darle la mamila, y lo tenían en un cuarto, y lo tenían y les daban, pero empezó a crecer, pero ahí estaba, cuando estaba el becerrito, ya estaba chiquito, ya empezó a ponerse más bonito. Y empezó a crecer, empezó a crecer. Y ya que ya estaba más crecidito, lo echó con los toros. Sancho perseguía a Josefina por todas partes como si fuera su perro de compañía. Incluso déjeme decirle que la acompañaba a la casa hacienda y entraba al comedor espantando a las visitas y subía la escalera hasta llegar a la habitación. ¿De quién cree? De Josefina. Sancho se transformó en un toro de lidia enorme que se comportaba con fiereza ante cualquier persona, excepto con Josefina. El toro creció tanto que abarcaba todo el pasillo. Para que diera vuelta y bajara, era necesario abrir las puertas de par en par. El padre de Josefina, harto de la situación, vendió a Sancho para una corrida en Orizaba, Veracruz. La historia de Josefina y su toro había llegado a la prensa, por lo que la corrida causó una gran expectación. Los periodistas Pepe Alameda y Paco Malgesto se presentaron en el ruedo veracruzano. Fue una gran fiesta taurina para todos, menos para Josefina. Sancho hizo una gran corrida. Se mostró noble frente al capote de Arturo Álvarez, el vizcaíno, y bravo frente al caballo. Josefina no paró de suplicar que liberaran a Sancho. Desde el burladero intentó salvar la vida de su toro.
La corrida estaba por terminar. El vizcaíno iba a culminar su faena y Josefina llamó a Sancho para despedirse de él. Sancho se acercó a su dueña para ser acariciado por última vez. El público conmovido sacó los pañuelos blancos y pidieron al juez de plaza el indulto del toro. El juez se lo concedió. Y Josefina volvió a la hacienda de Atlanga con Sancho. Era un toro de veras con una nobleza, nada más a ella. Sí, claro. Nada más a ella, nada de Claro. nomás que la conocía, pues a ella. Lo tenía que recibir ahí en Orizaba. Y tenía que cuando llegaba el toro, que lo tenía que recibir y tenía que meterlo en Torilán y todo, primero a los corrales. Y ya después, cuando era tiempo, ya para meterlo al toril y todo. Lo picaron, lo banderillaron con la muleta y con las condiciones que si la conocía después de todo eso, lo pusieron de tercio a tercio el toro. Pero ya toda la gente ya estaba todo programado. Empezó a gritarle, Sancho, 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 Sancho. Y empezó en el texto, Sancho, Sancho, Sancho. El toro llegó y la reconoció. Y salió mi hermana, ya salió del burladero. Y entonces ya empezó la gente. Y indultaron y se regresó el toro aquí. Y luego, ¿cómo sería? Porque antes no había cruceta ni nada. Le metían un tanto de... Claro. Y ella lo curaba. Y el toro más se rescodea, pero y se alivió el toro. Estas fotografías fueron vistas por uno de los mejores guionistas norteamericanos, Dalton Trumbo. El guionista vino a vivir a México a principios de los años 50 para trabajar en la industria cinematográfica nacional, pero le fue imposible porque no pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Dalton Trumbo llegó a México porque en 1947 fue llevado a los tribunales por el senador Joseph McCarthy, junto con otros 18 artistas de Hollywood acusados de tener actividades comunistas. Nadie en Estados Unidos podía darles trabajo y eso obligó a Dalton Trumbo a emigrar a México. A pesar de que no podía trabajar en el cine, empresarios mexicanos le pedían textos que no podía firmar con su nombre. Y cuando creía que no podía estar peor, ocurrió algo extraordinario. Trumbo visitó Atlanga y conoció la historia de Josefina y Sancho y decidió llevarla a la pantalla grande. En el lugar de Josefina, puso a un niño que en la historia se convertiría en un torero. Cuando terminó el guión, lo firmó con el seudónimo de Robert Rich y lo ofreció a sus amigos. La película se filmó y la llamaron El Niño y el Toro, interpretada por el torero Fermín Rivera y Elsa Cárdenas. La película fue un éxito de taquilla y fue nominada al Oscar como Mejor Guión Original. Durante la ceremonia de 1957, anunciaron al ganador Robert Rich, pero nadie subió a recoger la estatuilla. Su autoría fue un secreto a voces. En 1975, antes de que Dalton Trumbo muriera, la Academia reconoció su autoría del guión. Esta hacienda y sus moradores marcaron la cultura popular de nuestro país. La historia de Josefina y Sancho cruzó las fronteras hasta llegar a la pantalla cinematográfica. Hoy en día, la ex hacienda de San José Atlanga es un capítulo más en nuestra historia que se sigue escribiendo.